Muy buenos días, estimados estudiantes del posgrado en docencia superior. En el día de hoy, sábado 26 de marzo, pues estaremos entonces iniciando el curso de teorías del aprendizaje. En este curso nosotros vamos a ver diferentes tipos de teorías del aprendizaje, pero iremos comenzando en el módulo número 1 con lo que tiene que ver con el conductismo principalmente. Este enfoque lo vamos a estar viendo durante esta primera clase o este primer módulo. Va a ser exclusivamente del conductismo, pero también estaremos viendo durante todo el curso otros enfoques como lo es el constructivismo. Dentro del constructivismo, o mejor dicho, dentro de las teorías cognitivas, vamos a ver lo que es el constructivismo. En el constructivismo vamos a ver todos aquellos autores que hasta el momento se han destacado y que han hecho aportes también muy importantes a la educación. Igualmente vamos a estar viendo lo que es el aprendizaje actualmente visto desde otros enfoques. Por ejemplo, se habla mucho de lo que es el pensamiento complejo, de lo que es el pensamiento crítico, hasta donde nosotros hemos realmente abordado esta parte de lo que es el pensamiento crítico. Entonces, en este sentido, vamos a estar viendo todas las modalidades de aprendizaje. Vamos a estar viendo de todas las formas en que los estudiantes realmente aprenden. Y todos estos enfoques, ustedes se van a dar cuenta que el docente tiene diferentes formas de abordarlo. Y asimismo, entonces van a ser básicamente sus estrategias y asimismo va a ser su conceptualización con relación a lo que es el aprendizaje. Es por eso que el aprendizaje entonces tiene diferentes formas de las cuales nosotros lo podemos abordar y podemos también nosotros entonces hacer que prácticamente se pueda abordar desde todos estos ángulos. Pero bueno, inicialmente, como les dije, vamos a abordar el primer módulo que tiene que ver con el conductismo. Antes que pasemos nosotros a profundizar un poco acerca del conductismo, me gustaría decirle que iniciamos entonces esta clase hoy 26 de marzo, sábado 26 de marzo, ¿verdad? En la cual ustedes van a estar escuchando este audio que explica básicamente lo que es el módulo número 1, que tiene que ver con el conductismo. Luego, para la clase del día 2 de abril, que es asincrónica, encontrarán entonces en el aula virtual de Classroom una serie de asignaciones que ustedes van entonces a resolver de este mismo módulo número 1 con algunos compañeros de su clase. He visto en la lista que me enviaron que ustedes son 18, 19, así que ustedes se pueden agrupar en grupos de 4 básicamente, y creo que uno se formaría de 5, en la cuales salen prácticamente 4 grupos. De esa misma manera, entonces he estado haciendo yo la división de los contenidos de los módulos que vamos a tratar para que entonces ustedes dentro de esos grupos puedan entonces trabajar el temario que les corresponde, ¿verdad? De acuerdo a los días que los hemos estado programando, que son de clase. El día 9, entonces, tendremos una clase sincrónica en la cual Dios mediante estaré con ustedes y podemos entonces nosotros allí en esa clase abordar el tema ya que tiene que ver con la parte de lo que es las teorías cognitivas. Vamos a ver dentro de esas teorías cognitivas el constructivismo, aquellos autores que han hecho aportes esenciales a la educación y que actualmente básicamente estamos todavía nosotros trabajando en ello.
Luego, para el día 16, se termina con este módulo que tiene que ver con el constructivismo y ustedes entonces harán algunas asignaciones en grupo. Para el día 23, que sería entonces la clase sincrónica, allí entonces trabajaremos con lo que es el módulo número 3, que tiene que ver básicamente con todo aquello que nosotros abordaremos de lo que es el aprendizaje actualmente. La importancia de lo que es que podamos nosotros estimular el pensamiento complejo, que en otras palabras es el pensamiento crítico que adolecen hasta este momento muchos de nuestros estudiantes. Bueno, entonces, mi nombre es Nancy Córdoba. Aquí lo están ustedes viendo en esta primera lámina, ¿verdad? En esta primera diapositiva, en la cual entonces empezaremos con el módulo número 1, del conductismo al constructivismo. Entonces, aquí el concepto de aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es y qué no es aprendizaje? Si yo les preguntara a ustedes realmente qué es el aprendizaje, yo estoy segura que todos ustedes tienen ya un concepto que puede definirlo. Generalmente la mayoría de la gente considera o cree a veces que el aprendizaje es la instrucción o todo aquello que aprendemos en la escuela, pero no, siempre hay otras formas de aprender que son aquellas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, que aprendemos muchísimo también. Puede realizarse muy bien el examen, pero tener falta de ortografía. Eso no implica que no sepamos escribir, ¿verdad? Y hay aprendizaje allí. Se puede aprender a realizar una tarea y emplear bien el método hasta que un instructor lo hace notar. Entonces ahí vimos también otra manera de aprendizaje. El aprendizaje no siempre implica conocimientos y habilidades. Las actitudes y emociones también pueden ser aprendidas. De allí que hablemos muchas veces de inteligencia emocional y de lo importante que es entonces manejarla y aprender a manejar esas emociones, aprender a manejar las actitudes, porque también con algunas estrategias también podemos cambiar esa parte de nosotros. Según el enfoque conductual, nosotros podemos entonces definir el aprendizaje. Quiere decir entonces que cada uno de los enfoques que nosotros vamos a estar trabajando en estas clases, se van a dar cuenta que tienen una manera muy, muy propia de ellos, ¿verdad?, de definir lo que es el aprendizaje. En el caso del conductismo, el aprendizaje lo podemos definir de la siguiente manera. Fíjense que aquí hablamos de un proceso. En ese proceso debe de haber un cambio en el comportamiento. Ese cambio que se ve en el comportamiento debe de ser más o menos permanente, o sea que podamos verlo con mucha frecuencia para que nosotros podamos decir que hubo un aprendizaje. Y en ese proceso que se realiza del aprendizaje existe lo que se llama la maduración biológica, ¿verdad? Tanto la maduración biológica y el medio ambiente, ambos son el resultado de una interacción que hay entre los dos que hace que se dé entonces el aprendizaje. Entonces nosotros podemos decir que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de aprendizaje. Es decir, si practicamos y practicamos y practicamos, vamos a ver que aprendemos algo. Por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender a manejar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Practicamos. Cuando nosotros queremos aprender un idioma, ¿qué hacemos? Practicamos. Otras formas de aprendizaje también esenciales e importantes. Puede ser a veces con el modelo, nosotros
aprendemos mucho de los modelos. Últimamente, esa es una de las maneras como más evidente y más rápida que nosotros vemos en el aprendizaje. Miren que incluso, por ejemplo, nosotros vemos el TikTok famoso ese, ¿verdad? ¿Cuántas personas no se ponen realmente a hacer lo mismo? Comienzan a bailar y a hacer las mismas formas de conducir las manos o de llevar las cosas. Y bueno, hacen cosas o comportamientos repetitivos que a veces yo pudiera decir que no tienen mucho que ver con las cosas, pero que bueno, son comportamientos que se aprenden. ¿Cuáles son los principios para que se dé el aprendizaje? Primero, que el aprendizaje, para que nosotros podamos decir que haya aprendizaje, tiene que haber un cambio. El aprendizaje debe durar a lo largo del tiempo. El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia. Esas son cosas importantes que nosotros vemos entonces en el aprendizaje. Características del aprendizaje. Es personal, es decir, no se hereda. Nosotros aprendemos individualmente. Lo que se aprende se mantiene presente mientras se usa. Si nosotros no lo usamos, le cuento que se nos olvida, ¿verdad? Y a veces tenemos otra vez que revisar muchas cosas para poder entonces nosotros usar algo. Miren que les voy a contar una anécdota. Para hacer este video que les estoy haciendo ahora, este audio, porque quería que fuera un video que pudiera verme yo también, pero recordé que la vez pasada que hice uno así, tenía otro PowerPoint que tenía más actualizado. Entonces, al estar más actualizado, pues me permitía incluir muchas más características. Desafortunadamente, pues tuve ahora otro que es más viejito y pues ni modo, tengo que usar lo que tengo. Pero para recordar cuál era el proceso por el cual uno hace un video con un PowerPoint, tuve otra vez que buscar en YouTube cómo se hace, ¿verdad? Para poder entonces volvernos yo a recordar algo que había aprendido, porque tenía un tiempito que no lo usaba. Entonces allí vemos esa parte del aprendizaje. ¿El aprendizaje es gratificante? Claro que sí, porque cuando dominamos algo, dominamos el conocimiento o esa habilidad, nos hace sentir realmente satisfechos. Por ejemplo, como les decía, el que podamos usar la tecnología, el que podamos nosotros tener esa habilidad y podamos hacer muchas cosas en la tecnología, nos puede ofrecer una satisfacción. Se dice que una persona aprendió cuando demuestra que es capaz de hacer algo que antes no sabía hacer. Y son importantes, ¿verdad?, dentro del aprendizaje. El interés. Es importante que nosotros podamos de alguna manera darnos cuenta el interés de nuestros estudiantes. Y si no lo tienen, motivarlos, ¿verdad?, para que se pueda producir ese interés. Porque si nosotros no tenemos motivación, definitivamente no vamos nosotros a aprender. Eso es importante. La fatiga puede ser un obstáculo que se puede estar presentando en un momento dado del aprendizaje y que nos puede entonces ocasionar que ese aprendizaje se haga mucho más lento, ¿verdad? Si la fatiga en ese momento está predominando. Grados de dificultad. Es importante nosotros saber que las diferencias individuales hacen que unos tengan un grado de dificultad más alto, otros un grado de dificultad más bajo. El estado de ánimo también es importante en el momento de nosotros, en el momento de nosotros aprender, de motivarnos, ¿verdad? Las condiciones del lugar. No sé si se pudieron haber dado cuenta que hace poquito debieron de escuchar ustedes los ladridos de los perros. Bueno, aquí por esta calle
los perros no pueden ver pasar a nadie por la calle porque aquí todos los vecinos parece que tienen perros. Así que no pueden ellos ver a nadie pasando porque es una sola, comienza uno a ladrar y comienzan todos los demás. Entonces las condiciones del lugar, debiera uno de tener un espacio donde el silencio realmente prime, pero desafortunadamente a veces no es así, ¿verdad? Y tenemos que irnos ajustando al lugar en que nosotros estamos. Aquí entonces vemos las condiciones del aprendizaje. Favorecer la motivación, como les decía antes, es importante que nosotros podamos buscar la manera de que los estudiantes se sientan motivados para que las condiciones del aprendizaje sean muy efectivas. Es importante que brindemos la información necesaria, ¿verdad? En estos momentos estoy tratando de brindarles a ustedes una información que sea necesaria y oportuna para que ustedes puedan realmente comprender este enfoque del cual les estoy hablando, que es el enfoque conductista. Ejercitación oportuna y gratificante. Quiere decir que en los momentos en que uno está dando la clase, es importante que nosotros busquemos dinamizarla o buscar algunos ejercicios o ejemplos que ayuden realmente al estudiante a poder entender mejor el concepto que uno quiere enseñar, o que el estudiante también sea capaz de poner ejemplos que les sean útiles para comprender el enfoque que uno está dando. Dentro de los tipos de aprendizaje conductista tenemos el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Vamos a ver más adelante qué es cada uno de ellos. En el condicionamiento clásico, ustedes ven que predomina lo que le llamamos un estímulo que va a ocasionar una respuesta. En el condicionamiento operante es diferente. La consecuencia, o sea, lo que uno presente como conducta, va a traer una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser lo que le llamamos reforzador. ¿Qué significa? Que la consecuencia va a ser que la conducta se repita nuevamente o no se repita nuevamente. Quiere decir que se presentan en ambientes en donde se aprende, ¿verdad? Se aprende de una manera, de una manera a través de un modelo, a través de refuerzos sociales. Es una conducta básicamente social. Sin embargo, en el condicionamiento clásico, aquí básicamente las conductas no son aprendidas, sino vienen con nosotros, son espontáneas. Y con el condicionamiento operante, las conductas se aprenden. Aquí vemos entonces un poquito más claro el condicionamiento clásico, quién es la persona que más trabajó en ello. Vemos a Iván Pavlov, en donde habla sobre el estímulo que produce una respuesta. Y vemos que es una conducta que viene con nosotros, que es espontánea, que la traemos nosotros en nuestra manera de actuar, ¿verdad? Por ejemplo, la salivación es algo espontáneo, es algo del organismo. La salivación se produce, de acuerdo a este condicionamiento clásico de Pavlov, dice que la salivación se produce cuando nosotros tenemos al frente de nosotros la comida, que la comida viene siendo el estímulo, la respuesta de nosotros es salivar, y en ese momento nosotros respondemos al alimento. En este momento que yo estoy hablando, mi estímulo es el PowerPoint, diríamos, ¿verdad? Y yo estoy hablando, eso de hablar, mi respuesta de hablar produce realmente una salivación para que yo pueda hablar de una manera fluida y no me esté ahogando ni tosiendo, ¿verdad? Y tenga que estar tomando con frecuencia agua, porque nosotros podemos darnos cuenta
que definitivamente la salivación me ayuda a que yo pueda tener esta respuesta, o sea, de hablar y de explicar la clase. En el condicionamiento operante, entonces la conducta es aprendida. Aquí sobresale entonces Skinner. En esta conducta aprendida, generalmente para que nosotros la aprendemos, tenemos que haber pasado o pasamos por una serie de situaciones que se dan en ese ambiente. Existen reforzadores positivos y reforzadores negativos que van permitiendo que la conducta se establezca en nosotros o no se establezca en nosotros. Por eso es que es una conducta aprendida, porque la consecuencia que venga después que yo presente la conducta traerá reforzadores positivos o reforzadores negativos que harán que yo ahínque esa conducta o que yo trate realmente de eliminar. En el condicionamiento clásico de Pablo, él toma para sus trabajos, para aportar en este trabajo que él realiza del condicionamiento clásico, él toma los principios asociacionistas y conexionistas para explicar el aprendizaje. Estos principios asociacionistas y conexionistas tienen que ver con conceptos más bien filosóficos de la época, en la cual trataban de explicar básicamente también la conducta humana. Se toma en cuenta esto porque al fin y al cabo en algunos momentos se hicieron válidos, ¿verdad? Se aprende por asociaciones. Yo no sé si ustedes se darán cuenta, pero casi todas nuestras conductas o nuestros aprendizajes generalmente existe algo en la cual nosotros hacemos asociaciones. Por ejemplo, nosotros podemos a veces asociar la música con un evento que nos causa tristeza. Y entonces escuchamos una música, una canción, y esa canción en vez de darnos alegría nos puede causar una tristeza si en ese momento pasamos por un evento triste. O esa canción nos puede causar alegría si en ese momento pasamos por un evento muy significativo para nosotros que nos causó alegría. Entonces hay una serie de asociaciones allí cuando nosotros estamos, realmente aprendiendo. Entonces tenemos que el aprendizaje es espontáneo, natural, por estímulo y respuesta. Y él habla aquí, por ejemplo, en este caso de las asociaciones, que más tarde le vamos a decir, con ejemplo, por qué él decía esto. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Cómo se da esa asociación. Para Pavlov, sabía de que nosotros, esto que le pasa al perro, nos pasa también a nosotros. Frente a la comida, la respuesta del perro es la salivación, ¿verdad? Pero Pablo comenzó a observar a unos perros y se daba cuenta que muchas veces el perro, solamente por escuchar un sonido que escuchaba generalmente dentro de su ambiente de una manera constante, él lo escuchaba ese sonido y le producía salivación. Entonces es allí donde él habla de asociaciones. ¿Cómo es posible que un perrito escuche un sonido y le produzca salivación cuando un sonido no produce salivación? Lo que produce salivación es la comida. Entonces él hizo el experimento y comenzó a presentarle primero, se dice estímulo neutro porque inicialmente la campana en el experimento de Pablo no causa ningún tipo de evento, porque la campana no tiene ningún sentido en ese momento para el perro. Pero él comienza a presentar la campana y entonces luego presenta la comida y se dio cuenta de que seguido de la comida, seguido de la campana, presentar la comida, producía entonces el perro salivación. Lo que al final se dio cuenta que presentando la campana ya el perro
estaba salivando, o sea, ya dejó de ser neutro para establecerse como un estímulo asociado que producía la respuesta de salivación en el perro. Aquí lo vemos entonces. Presenta el estímulo, que es la campana, y el perro entonces empieza a salivar. Aquí vemos entonces el condicionamiento clásico, en la cual vemos que antes del condicionamiento se recibe el alimento y produce salivación. Durante el condicionamiento se ha llevarlo al laboratorio, el estímulo neutral, que es la campana, y luego el alimento produce salivación. Ya después de que se ha hecho esto mucho rato, muchos días, entonces ven que la campana producía la salivación. Algunos principios del condicionamiento clásico, vemos la adquisición, luego la generalización. La adquisición, lo vemos aquí, es el experimento que vimos anteriormente, ¿verdad? Que un estímulo neutral asociado al estímulo incondicionado, que es la comida, ¿verdad? Produce entonces una respuesta condicionada. Es decir, que la campana comienza a tener valor y hace que el perro salive. Esa es una adquisición. Generalización es la tendencia de un nuevo estímulo que es similar al estímulo condicionado original para producir una respuesta que es similar a la respuesta condicionada. Aquí lo vemos entonces con la comida, ¿verdad? Todo sonido que escuche el perro no necesariamente tiene que ser el sonido de la campana. Ahora de repente cuando le damos al animalito tenemos en un cartucho las pepitas que le compramos de alimento, ¿verdad? El animalito apenas escucha que uno está tratando de abrir el cartuchito para sacar las pepitas, ya el perrito comienza a darse cuenta que le vamos a presentar el alimento, ¿verdad? Ahí se hace una generalización y comienza a salivar. Discriminación es el proceso de aprender a responder a ciertos estímulos y no a responder a otros. Por ejemplo, una madre responde al llanto de su hijo, pero no responde al llanto de los demás niños, ¿verdad? O sea, que sabe discriminar o seleccionar o identificar el llanto de su hijo del resto de los demás niños que pueden estar llorando. Extinción. Aquí con el experimento de Pavlov que tiene que ver con la campana, ¿verdad? Cuando tú le comienzas a presentar al perrito la campana y no le presentas la alimentación y vuelve y le presentas la campana, pero no le presentas la alimentación y así sucesivamente, ya la campana entonces pierde el valor porque no viene la comida, entonces se extingue la conducta. El condicionamiento operante. Aquí vemos que lo importante del condicionamiento operante es que la conducta aquí sí es totalmente aprendida, ¿verdad? ¿Cómo se aprende? A través de los refuerzos que se utilizan, sean negativos o sean positivos, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con sus consecuencias. ¿Qué significa esto? Un niño está en el salón de clase y entonces se para con frecuencia, entonces la maestra no lo deja salir al recreo. ¿Cuál era la consecuencia? Pararse de su silla, ¿verdad? Y andar molestando en el salón de clase. ¿Qué trajo entonces esa conducta como consecuencia? Que no saliera entonces al recreo. ¿Cómo se llamaría entonces el no salir al recreo? Un reforzador negativo. Es decir, le están quitando al niño algo que le gusta, que es su recreo, porque su comportamiento puede andar parándose durante toda la clase. Permite a un organismo aprender a controlar su medio ambiente mediante dar una respuesta para su conducta. Sí es cierto que nosotros también podemos ayudarnos a que las consecuencias
sean realmente positivas, ¿verdad? Haciendo o teniendo conductas que sean deseables. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tenía un estudiante también casualmente de posgrado, que era excelente, se notaba que era un muchacho que tenía tremendas capacidades y estaba tomando así, también quería trabajar en la docencia. Y él nunca lo supo, yo siempre le reforcé en las clases, reforzaba, bueno, a todos los reforzaba para que trataban de salir lo mejor posible. Pero un día una de sus consecuencias de ese comportamiento que tenía fue que en un día que él no esperó, le dije, he hablado con fulanito de tal para que te dé unas clases en el área que tú estás trabajando. Ya había terminado, ¿no?, de estudiar el posgrado y efectivamente empezó el joven a trabajar. ¿Qué significó? Que haber terminado, ¿verdad?, algo, los reforzadores que mantuvieron su conducta hasta el final trajo como consecuencia conseguir inmediatamente una plaza de trabajo. Los refuerzos entonces pueden ser positivos. En el caso que les acabo de mencionar, es un reforzador positivo, ¿verdad? Porque se ha introducido dentro de la conducta del joven profesional, ¿verdad?, algo que puede conseguir una fuente de trabajo. El refuerzo negativo es cuando quitamos algo del ambiente de la persona para esperar que la persona entonces tenga un comportamiento positivo. El castigo es el que generalmente nosotros no hemos estado de acuerdo, porque el castigo realmente lo que hace es introducirse en la personalidad, trata de hacer sentir a la persona que no vale nada, bueno, son muchas cosas que las llevan a considerar que no vale nada, su autoestima se baja, y aunque logramos un poco corregir la conducta, podemos entonces dañar aspectos de su personalidad. ¿Por qué? Porque le decimos que no vale nada, le hacemos sentir que no sirve para nada, que tiene limitaciones, y eso realmente no. Análisis conductual aplicado en la educación, evaluación del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Papel de los reforzadores. ¿Pueden ser los reforzadores parte del aprendizaje? Claro que sí. Hay veces que los educadores dicen, ¿quién ha dicho que nosotros vivimos en este mundo, en esta vida, haciendo las cosas porque nos dan reforzadores? Es cierto que no es cierto que nos dan reforzadores todo el tiempo. Pero también es cierto que, por ejemplo, cuando nosotros estamos pequeños, los niños, ¿verdad?, sobre todo, cuando tú le das un reforzador, siempre va a haber la tendencia de que el niño pueda volver a repetir esa conducta que tú deseas. Pero luego tú vas combinando los reforzadores positivos, por ejemplo, que son físicos, que es darle un caramelo, o decirle, si es el papá o la mamá, que le dice que lo van a llevar al McDonald's, o que le dice, mira, te voy a comprar tal cosa, que dice, pero ¿por qué hay que comprarle? Es cierto. Pero también es cierto que al niño se le puede ir enseñando allí paralelamente y simultáneamente en el área cognitiva a valorar ese comportamiento, no porque vaya a recibir algo, sino haciéndole sentir, ¿verdad?, o haciéndole saber o conocer que ese comportamiento que tiene le está trayendo satisfacciones, ya sea satisfacciones físicas, pero le enseñamos también a tener satisfacciones personales, intrínsecas, internas. Por ejemplo, sentirse satisfecho de haber hecho algo bien y que lo lleva realmente a seguir avanzando en su vida, que lo lleva a seguir avanzando en sus aprendizajes. Eso también el niño puede aprenderlo en ese proceso simultáneo de darle reforzadores físicos, ¿verdad? Se puede simultáneamente ir haciendo eso. Le vamos quitando los físicos y va el niño de por sí solo,
va aprendiendo que una vez que aprende algo, él se siente satisfecho de haberlo aprendido porque sabe que va a continuar en ese proceso complejo de aprendizaje aprendiendo otras cosas mucho mejor. Entonces, claro que sí va a ser entonces un reforzador positivo. Tipos de aprendizaje del condicionamiento clásico y el operante. Ya hablamos de la generalización, de la discriminación y de la extinción. Generalización podemos decir también que nosotros lo decimos con mucha frecuencia. Por ejemplo, podemos decir que los hombres son infieles, por ejemplo. Todos los hombres son infieles, sencillamente porque hemos tenido esa experiencia o porque hemos visto alrededor nuestras personas que han tenido esa experiencia o no sé, muchas formas que nosotros hemos podido haber evidenciado en que los hombres son infieles. O los hombres decir las mujeres son mentirosas. Tendrán muchas cosas por las que pueden decir eso. O sea, está generalizando. Aprendido por una persona, aprende a llevarlo a otras personas cuando realmente no es así, ¿verdad? Pero es así, aprendemos por generalización. Y así aprendemos otras cosas también por generalización. Aprendimos a creer que ese fenómeno se está dando porque lo vimos en una parte y creemos que se está dando en todas las partes. La discriminación no es rechazar algo, es seleccionar algo, es identificar algo similar de otros. Por ejemplo, les decía una madre que sabe distinguir el llanto de su hijo de los demás llantos de los demás niños, ¿verdad? El perro también, cuando por ejemplo sabe identificar cuando llega a su casa las personas que viven allí, de las personas que son extrañas. Como les decía, ¿verdad? Por aquí, por ejemplo, el perro sabe identificar, los perros saben identificar cuando ven personas extrañas que no están acostumbrados a ver, comienzan a ladrar. Pero cuando no es así y ven a las personas acostumbrados a ver, no ladran. Entonces ahí está la discriminación. La extinción, se extingue una conducta como la del perro cuando ve la campana continuamente y no viene la comida. Claro, se extingue realmente la conducta. Ya no se presenta más. Una persona que aprende un idioma, por ejemplo, y resulta que dura años que no lo practica, llega un momento en que comienza a olvidarlo y no recuerda realmente